Hola, buenas noches. Pedí que quede a mi cargo esta reunión del jueves porque quiero hacer una propuesta para... ¿No? Hay que parar el equipo. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Y quiero justificar la propuesta que voy a hacer y también quiero plantear lo que para mí sería como el conflicto que esa idea implica, que hace a la historia de apertura de una manera muy específica. La propuesta que quiero hacer es que el año que viene, en el 2018, se comience en apertura a ofertar enseñanza. O sea que por primera vez haya no solo trabajo de presentación de investigaciones entre nosotros, sino realizar una tarea que tendría algo así como un doble fin, que sería responder a una demanda, una vieja demanda que recibimos en apertura, y es que mucha gente se conecta para estudiar en apertura, o ser enseñada, o ser instruida, o incluso yo he recibido demandas de gente del exterior sobre eso. Hace muchos años que se reciben demandas por enseñanza. La respuesta habitual a las demandas de enseñanza era: nosotros no tenemos enseñanza, pueden venir si quieren a participar del trabajo de investigación que hacemos entre nosotros, no hay ningún requisito para incorporarse. Alguna gente admitió ese cambio, muchas no. Muchas siguen la posición de querer ser enseñada. Y la otra finalidad sería también, si efectivamente manejamos un conjunto de ideas y una forma de concebir al psicoanálisis, que se difunda. Siempre hay en torno a la enseñanza gravísimos problemas. La conferencia que dio Lacan en el 2300 aniversario de Aristóteles en la UNESCO es muy recomendable para pensar el problema, y Lacan dice que es bien sabido que son los alumnos quienes le enseñan al maestro, y que en el caso de él se verifica. Al poquito tiempo cierra la escuela. Se nota que con la lección que aprendió le fue suficiente. A pesar de eso, me da la impresión que sería un buen momento para, en la asamblea de este fin de año, empezar a pensar dispositivos y lógicas de enseñanza. Me parece que podríamos empezar a pensarlo, lo propongo como para hacerlo el año que viene, porque me parece que en las jornadas de fin del año pasado, en las presentaciones de este año de los jueves, en muchas, en los artículos de la revista El Rey, yo interpreto, es mi evaluación, que efectivamente hay una cierta concepción
que se visualiza en el conjunto de esos trabajos, que efectivamente podría responder a una demanda de enséñennos eso, o sea que habría un eso para transmitir, y que hay un grupo de gente que podría hacerlo. Lo que quería discutir es lo que yo veo como, podríamos discutir si efectivamente ustedes evalúan sí o no como oportuno comenzar con agregar a nuestras tareas habituales una de enseñanza dirigido a todas las personas interesadas en esa enseñanza, que pueden ser miembros de apertura o abierto al público en general. Y ahora lo que quisiera también discutir con ustedes es lo que yo veo como problema, que me parece un problema muy arduo, muy complejo, muy difícil de resolver, si no imposible de resolver. Y es que, según mi diagnóstico, lo más subversivo, lo más novedoso y lo más articulado de la enseñanza de Lacan a la ciencia moderna está abandonado. Lo más subversivo, lo más novedoso y lo más articulado de la enseñanza de Lacan a la ciencia moderna está rechazado y o abandonado. De hecho, mañana en mi seminario y el viernes próximo en mi seminario voy a trabajar unas ideas magníficas, muy novedosas de Lacan sobre la teoría física de los campos de fuerza. Hasta hace, más o menos, hice la cuenta, hasta hace 10 años yo evalué, que lo más subversivo, lo más novedoso y lo más articulado de Lacan a la ciencia moderna esté en el lacanismo abandonado y rechazado, se debía al rechazo a la topología. Encontré ahí una explicación. O sea, lo más novedoso y subversivo de Lacan se pierde porque los discípulos de Lacan no quieren tomar ese capítulo fundamental de la enseñanza de Lacan, que es la topología. Avanzando un poco más en mis estudios e investigaciones, pasé luego a otra forma de explicármelo, y seguramente ustedes lo habrán escuchado, porque yo estas cosas, cuando las pienso, las comunico. Pensé que en realidad era el abandono de las matemáticas en general, por parte de los lacanianos, que yo veía una ausencia prácticamente absoluta de desarrollos matemáticos en el campo de los lacanianos, el motivo por el cual para mí lo más novedoso de la enseñanza de Lacan y lo más subversivo no había pasado. Y cuando terminé este proceso de diagnóstico, en realidad lo que pienso es que es el abandono de lo topológico, de lo matemático, de lo científico y de lo filosófico de Lacan, que está abandonado, y por eso publiqué otro Lacan, y no un Lacan matemático o un Lacan topológico, para resolver ese problema. Publiqué directamente otro Lacan que requiere, entonces, para mí, un cambio general de la estructura de la enseñanza, no un punto u otro punto. De hecho, una vez que llegué a este diagnóstico, al diagnóstico que el problema no es la topología o las matemáticas en Lacan, una vez que llegué, pude verificar que los grupos de psicoanalistas, prácticamente todos, tienen su especialista en topología, en la cadena Borromea, en nudos. La EOL lo tiene a Fabián Shechman, que es el especialista en la cadena Borromea. La Escuela Freudiana de Buenos Aires la tiene a Clara Klugrack, que es especialista en topología. Jean-Michel Bapro en topología en extensión. Carlos Bermejo en el grupo de investigación en fenómenos contemporáneos.
Lo que me hace plantearme, al menos para mí, lo comunico a ver qué piensan ustedes, que la topología no recupera otro Lacan. De hecho, nada lo hace. No hay ningún concepto que recupere el Lacan más subversivo, el que yo diagnostico como más subversivo, más novedoso y más articulado a la ciencia moderna. Ninguna fórmula, ningún concepto. Y en eso radica justamente la idea de Lacan de estructura. Es una estructura de conceptos que funciona como un verdadero paradigma donde radica la diferencia. De hecho, y serían ustedes los que me podrían hacer la salvedad. De hecho, las escuelas, las instituciones, las sociedades lacanianas, que trabajan todas de una u otra manera, con la cadena borromea, con las superficies topológicas, con los nudos, son las listas de 8 ítems. Son, primero, freudio-lacanianas. O sea, con topología, con matemática, con nudos, trenzas, con todas esas herramientas introducidas por Lacan al psicoanálisis, a pesar de todo ello, la máquina se lo ha comido porque son freudio-lacanianas. Rápidamente, como para un punteo rápido, después lo profundizamos si hace falta. Respecto al freudio-lacanismo hay que plantear, al menos, el yo soy freudiano. Siempre lo hago con la izquierda y siempre un católico me dice, no, estos judíos no saben. Con la derecha. Yo soy freudiano, dice Lacan. Claro, él no iba a ser lacaniano. Es como que Perón sea peronista. O Messi sea, no sé qué. Son boludeces discursivas, no sé cómo se puede pensar. Pero Lacan nos dice, sean ustedes lacanianos si quieren. No freudianos, ¿eh? Él dice, yo soy freudiano. Pues no puedo ser lacaniano. Ustedes sí pueden ser lacanianos. Serán lacanianos si ustedes evalúan que simbólico, imaginario y real funcionan mejor que yo, super yo y ello. Así sigue la cita. Pero a su vez, lo que nunca se dice es que Lacan afirmó, igual que como afirmó yo soy freudiano, afirmó Freud no era lacaniano. Y también afirmó Platón era lacaniano. Las citas están en otro Lacan. Todas las escuelas, instituciones y sociedades lacanianas, segundo, son de la experiencia personal. O sea, todos se sostienen en lo que la clínica nos enseña. O sea, epistemológicamente hablando, todos son empiristas inductivistas. Yo no conozco a un psicoanalista que no, salvo Lacan, que no sea empirista inductivista. Siendo que muchos de esos grupos sostienen el pase, que el pase es la fundamentación más articulada de Lacan en contra del valor de lo que la clínica nos enseña. ¿Por qué? Porque los que participan de la experiencia, el analizante y el analista, son los únicos que seguro no pueden decir si hubo pase o no. Tercero, todos los grupos que yo conozco, levanten la mano si ustedes conocen un grupo, un autor que haya publicado que no esté en esta categoría, rechazan y desconocen la relación esencial del psicoanálisis con la ciencia, siendo que Lacan propuso que el psicoanálisis existe solo como condición de posibilidad porque hubo ciencia antes y que opera con el sujeto de la ciencia. 4. Sostienen el ser individual y singular, cuando Lacan sostuvo la antifilosofía y la antiontología, que es el rechazo del ser. No hay psicoanalista que no trabaje con el ser individual. En este punto incluso los no lacanianos también. En APA y en Abdeva también se trabaja con. En vez de ser de goce, es un ser de otra índole, pero operan con el ser. Quinto, todos los psicoanalistas lacanianos que yo conozco al menos son evolucionistas.
O sea, trabajan con la constitución subjetiva. Oral, anal, fálico, genital, o cualquier otro sucedáneo. El sucedáneo más barato, o sea, el que más se usa, es alienación, separación. Todos nacemos alienados a mamá y nos tenemos que separar de mamá, dice mamá. Cuando Lacan justamente propone toda una lógica muy sistemática en contra del evolucionismo en psicoanálisis, no solamente por el creacionismo, Lacan es creacionista, no evolucionista como Freud, sino que a su vez metáfora paterna, cuya temporalidad es de siempre, desde siempre, el futuro anterior y el tempo de la sincronía impiden operar con los conceptos lacanianos en forma evolucionista. Todas las instituciones psicoanalíticas, todas, son continuistas, institucionalizantes y conservadores. Lo que se verifica muy claramente porque siempre están pensando retornar. Hay que retornar a Freud, hay que retornar a Lacan, hay que retornar al padre, hay que retornar a la familia de antes. Antes los chicos leían, ahora miran la tablet. Y vos le decís a la psicoanalista, ¿y qué problema hay? En que antes leían y ahora están con la tablet. El otro día discutí con una y me decía, cuando están con la tablet son como robots, no se dan cuenta de nada. Y yo le dije, es una mujer de unos 60 y algo, que tiene hijos de 30 y algo. Le dije, ¿y cuando tus hijos leían, conversaban con vos? ¿O estaban totalmente abstraídos en la lectura y vos estabas contenta de cómo se abstraían leyendo la Ilíada y la... Estupideces, pero es el grupo social más fuerte que intenta volver al estado anterior que siempre fue mejor. De hecho, todavía en su gran mayoría consideran enfermos a los homosexuales, psicóticos a los transexuales. Consulten ustedes con los servicios hospitalarios o de centro de salud mental que atiendan homosexuales, travestis o transexuales y pregúntenle a los terapeutas que trabajan en esos servicios cuál es el grupo profesional más discriminador. Y le van a decir que son los psicoanalistas. No sé si ustedes saben que Lacan era famoso por no querer curar a los homosexuales. Fue el primer psicoanalista que en París atendía homosexuales sin proponerles curarlos de la homosexualidad. Séptimo, eso era sexto. Los que son continuistas institucionalistas se lo puede ver muy claramente porque festejan la antigüedad de las sociedades. 30 años, 40 años de la escuela Sarasa. Y en eso creen que hay un valor, Mónica Jacob diría intrínseco, que a más años, más valor, pero solamente más años más antiguo. Lo único que te dice más años es más antiguo. ¿Por qué sería bueno algo que tenga 60 años, 70 años? Salvo que vos evalúes que todo lo que hubo antes es mejor, entonces cuanto más antiguo. Todos hacen hincapié en el goce considerado interno, individual y originado en la sustancia viva, siendo que para Lacan el goce es del otro y fuera del cuerpo. Y octavo, consideran a la teoría cerrada. Todos los psicoanalistas, yo no conozco ningún psicoanalista que no considere al psicoanálisis cerrado. La teoría está cerrada. Para los psicoanalistas lo que cambia es la realidad. Los modos de la familia, los modos del síntoma. Para que todos los congresos son sobre los modos del goce, las nuevas estructuras parentales, eso es más de APA. Las nuevas estructuras parentales, la familia multi, no sé qué.
con la misma teoría. O sea, con el Edipo de Freud de 1890, leen, ¿entienden? Entonces, ¿qué deducen? Caída de la autoridad paterna. Siempre están en que cae. Entonces los chicos se masturban, consumen droga, el Paco hay poco padre. Pero poco padre, ¿qué quiere decir? Menos que antes. Y finalmente, que me parece que también se articula muy bien a que el psicoanálisis es una teoría cerrada, muerta, trivial, es que tienen maestros. En vez de investigadores, como tienen los científicos, tienen maestros. Y el maestro será siempre aquel que tiene o acumulado mucho saber, o sea que ya sabe, o que tiene acumulada mucha experiencia. Y en la política conservadora institucionalizante también se venera al maestro. Maestro de maestro de maestro. Un caso muy típico del maestro es Isidoro Beck. Él siempre habla de mi maestro. Y seguramente querrá tener discípulos o tendrá gente que lo consideran a él como maestro, como si fuese una carrera de postas. En ciencias no hay maestros. En ciencias no hay maestros. En todo caso habrá premio Nobel. En ciencias no hay maestros. El maestro, y esto es importante verlo, justamente no se critica. Al maestro no se lo critica. Si uno critica al maestro, le falta análisis. No sé si ya lo probaron alguna vez, de criticar a un viejo. No sé si les pasó alguna vez. Lo primero que a uno le dicen es que te falta análisis. Si sos varón, sonaste. Hay mucha rivalidad con el padre. Con carita de... De hecho, no lo pude revisar, pero me parece que incluso nosotros caímos flagrantemente en este problema, porque si mal no recuerdo, me di cuenta recién esta semana preparando estas líneas, no nos animamos en el programa de investigación científica de apertura a criticar a Freud. No fue a Freud. Nos hicimos los boludos y... ¿Se acuerdan cómo pusimos? ¿Cómo eran las columnas? Bueno, entonces, si iniciaríamos una enseñanza, ¿sería la enseñanza de qué? ¿Lo mismo de siempre? ¿Lo que enseñan todos? Yo les pregunto. Es muy breve lo que preparé para... ¿Cómo es preparatorio en una asamblea? Yo les pregunto, respecto de la enseñanza, ¿cuál es para ustedes la diferencia en lo que es enseñanza de psicoanálisis entre la EOL y los foros? Son Boca River, la EOL y los foros, Miller y Colette Soler, son Boca River. ¿Cuál es la diferencia en enseñanza? Nadie contesta. Otra, a ver si esta contestan. Otro Boca River, ya de la B. De la B. ¿Qué diferencia entre la escuela freudiana de Buenos Aires y la escuela freudiana de la Argentina? También son Boca River. ¿Se acuerdan? Mazota, España. ¿Sí? En la enseñanza, ¿qué los distingue? ¿Qué enseñan? Yo calculo que enseñan todos estos 8 o 9 puntos. Por igual. Todos por igual. Con lo cual, una enseñanza de la escuela freudiana de Buenos Aires, ¿qué diferencia tendría con una enseñanza de la escuela freudiana de la Argentina? Entre mayéutica y tiempo, entre el centro 2 y la tercera, esos son lindos, porque 2, 3, y aparte son desprendimientos de... El centro 2 y la tercera son desprendimientos. ¿Qué diferencia hay? Otra,
Entre todos estos y el psicoanálisis que se enseña en la Facultad de Psicología, ¿qué diferencia hay? La verdad les pregunto, ¿qué diferencia hay? Se tramita distinto el goce, la experiencia, la clínica, Freud, Lacan. ¿Se dan cuenta que con nudo Borromeo o con topología o sin topología es lo mismo? Porque no hace el problema. Nunca, ningún concepto hace el problema. Recién charlaba con Tomás y le decía que para mí todas las instituciones psicoanalíticas, la École Lacanienne de la psicoanálisis, ¿qué diferencia tiene con la AMP? ¿Qué diferencia hay entre Gilles Goffet y Jacqueline Miller? Entre Norberto Ferreira y Colette Soler. Teóricamente hablando, como para fundar una enseñanza sobre eso, ¿entienden, no? En el congreso que hicieron un montón de sociedades psicoanalíticas lacanianas en contra de Miller, uno decía que estaba de acuerdo con el último Lacan, pero no con el ultimísimo. ¿Entienden lo que es? ¿Es 4-4-2 o 4-3-3? No sé, para las chicas... Ahora las chicas están re futboleras, saben más de fútbol que los varones. No sé si saben lo que es 4-4-2 o 4-3-3. Es como forman los equipos en el planteo en la cancha. 4 en el medio, 2 adelante, o el arquero no se cuenta, son 11. El arquero va al arco, 4-3-3. O lo pones a Messi y 10 pelotudos alrededor intentando hacer algo. Bueno, cada equipo. Yo le decía que para mí, las instituciones psicoanalíticas lacanianas, todas estas, para mí, son como equipos de fútbol. Como equipos de fútbol. Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo. O sea, tienen pequeñas diferencias de estilo. Nada más. Vieron que se dice, no, este es un jugador para Boca. Este es un jugador... nunca supe claramente qué quiere decir. Pero lo que es importante que ustedes se den cuenta es que en el fútbol hay pases. O sea que cualquier director técnico podría ir a cualquier equipo y cualquier defensor o atacante podría ir a cualquier equipo. Incluso Messi se podría ir del Barcelona. Cada 2 años cuando hay que renovar el contrato. Cristiano Ronaldo, ahora que lo agarraron estafando al Estado en 500 millones de euros, dijo que se iba a ir a Alemania. ¿Entienden? Hay pases. De hecho, Pablo Pezner se fue de Apertura y fue a Foros con una comodidad notable. O sea, cayó como en un colchón de plumas. ¿Entienden por qué eso puede suceder? Porque no hay diferencias. Es todo lo mismo. Un defensor, si vos jugás de wing derecho, en Independiente, podés jugar de wing derecho en San Lorenzo. Mi impresión es que habría que conservar al menos la diferencia que esperamos que tengan los partidos políticos. No es lo mismo votar al PRO que al Frente para la Victoria, que... ¿A quién anoté? Partido Obrero, no, bueno, ahí no. Hay diferencias, de hecho hubo pase ahí, ¿no? Massa no era de Kirchner. Y Moró, o sea, hay salvedad, de Moró era un radical y ahora... Pero digo, me parece que si uno se da cierta idea de que si votás a los Trotskos, o votás a Cristina, o votás a Macri, no es el mismo proyecto de país. Y como ven los resultados de los números, el cambio va a ser evidente al mes, con las primeras leyes y las primeras regulaciones económicas que salgan. Es otro país, cambia rotundamente. Entonces la idea que yo les quiero proponer a ustedes es, si vamos a iniciar una enseñanza, ¿en qué medida sería enseñanza de apertura? ¿Cómo pensarlo? ¿Me entienden? ¿Cómo plantearlo? Porque si fuese habilitar una enseñanza para que en nombre... No sé si ustedes conocen que existe Apertura San Felipe. Apertura San Felipe. La dirige Iván Alcaide, que está en su página, si no me equivoco, está fumando un porro en la foto principal y le da una botella de cerveza a Lacan. O sea, hay un póster de Lacan y él le vuelca una botella de cerveza en la boca y él está fumando un porro. Que debe ser así porque ¿no? Faltaría Melanie Klein, no sé, como esnifiando.
Está en la foto de Melanie Klein, Ana Freud, está Lacan, él le pone una botella de cerveza. Bueno, tiene mucha relación con David Bross, Iván Alcaide. Bueno, y ellos fundan Apertura San Felipe. Y utilizan mucho nuestro nombre, nuestros textos. Yo no sigo. Alguna persona que sigue más de cerca, los colegas de Chile, me dicen que siempre siguen nuestros textos o míos en forma crítica, pero fuertemente asociados a Apertura. De hecho, hay una sociedad psicoanalítica Apertura en España, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, y ahora sí un argumento que lo tomo de... Esta es la convocatoria al trabajo que hizo Jean-Michel Bapro en Valvanera el 24 de mayo de 2015 para el proyecto del año todo 2015. Les leo, son 10 renglones, para pensar el problema. Dice así, me lo mandó alguien de ustedes, pero no me acuerdo quién. Puede ser de Apertura de La Plata. Alguien me mandó, me dice, mirá lo que dice Jean-Michel, hace 2 o 3 semanas. Es público esto, no son documentos privados. Es la publicidad de la actividad de Jean-Michel. Dice, asociación que promueve la lógica y la topología necesarias para la lectura de Freud y Lacan en 500 palabras. Presten atención porque Jean-Michel es un tipo que está en el métier hace mucho y produce mucho. Dice así, Freud ha escrito una obra reunida en 17 volúmenes entre 1942 y 1952 en su lengua original titulado Gesammelte Werke. Punto y aparte. Lacan ha sostenido un seminario hablado. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Escucharon? Freud ha escrito, Lacan ha hablado. Lacan ha sostenido un seminario hablado en francés durante 27 años, cuya transcripción presenta algunas dificultades, como en el tiempo de Homero para su obra poética hablada en lengua griega. El primer problema que marca Jean-Michel es poético. El doctor Lacan también ha publicado escritos, reunidos en 2 volúmenes, en francés son 2 volúmenes, escritos y otros escritos, o se refiere a él a 2 volúmenes del español, no sé. Como dice el doctor Lacan ha publicado, el doctor Lacan publicó un volumen, que se llama Escritos, no Escritos 1 y Escritos 2, que los mexicanos decidieron publicar así, no se sabe bien por qué. O quizás se refiere a otro Lacan, pero eso no lo publicó Lacan. No sé. Esto es 2015, ya estaba otro Lacan. No sé. Es bastante confuso. De hecho, la Gesammelte Werke entre 1942 y 1952, no sé por qué pone esas fechas de la Gesammelte Werke. Gesammelte Werke quiere decir en alemán obra reunida, obra compilada. Pero Freud viene publicando desde 1899 la interpretación de los sueños, incluso artículos anteriores. Debe ser la última edición. Sí, pero no sé qué dato, es un dato. Es Lacan de 500 palabras, o sea, debe haber una economía. Bueno, el doctor Lacan también ha publicado escritos reunidos en 2 volúmenes y ha introducido una escritura matemática y conjuntista y topológica, lo que quiere decir no métrica, para tratar la lógica necesaria a la razón del psicoanálisis. Por estos hechos, a un lector apresurado le parece que el psicoanálisis según Freud es diferente del psicoanálisis según Lacan. Por estos hechos, porque Freud publicó en forma escrita y Lacan publicó en forma oral, pero después dice que tiene los escritos. No sé. Por estos hechos, a un lector apresurado le parece que el psicoanálisis según Freud es diferente del psicoanálisis según Lacan, pero es desconocer que una lengua hablada se distingue cuando ella también está escrita. De esta lengua literal, como lo muestra y lo subraya Dante, de vuelta a un poeta, Homero, ahora Dante, en su ensayo titulado De la elocuencia en lengua vulgar. Yo no lo leí. Pero
Pero ocurre también que esas dos lenguas son una sola y misma lengua para el locutor. Se trata de su lengua. No hay entonces más que un solo y único psicoanálisis, que presenta una estructura difícil a su sujeto. Yo lo verifico, Para mí es exactamente así. Yo verifico que hay un único y solo psicoanálisis, por eso le dije que para mí los conceptos fundamentales del lacanismo para mí son el único psicoanálisis que existe. Hay una diferencia de estilo. Miller lo dice de una manera, el ser de goce. Colette Soler lo dice de otra manera, el ser de goce. Isidoro Beck lo dice de otra manera, el ser de goce. Diana Rabinovich lo dice de otra manera, el ser de goce. Pero todos sostienen el ser de goce. Y todos son freudio-lacanianos. Y ninguno nunca jamás criticó a Freud. No hay entonces más que un solo y único psicoanálisis, que presenta una estructura difícil a su sujeto. Salteo unos renglones, si quieren después leo todo, las 500 palabras. El estudio de Lacan es vuelto más accesible desde el punto de vista lógico, pero se presenta como más árido por ese hecho, pues exige una práctica de esa matemática dialéctica con la cual habrá que familiarizarse. ¿Entendieron? Con la matemática dialéctica se hace más fácil leer a Lacan. Lo leo de vuelta, escuchen. El estudio de Lacan es vuelto más accesible desde el punto de vista lógico, pero se presenta como más árido por ese hecho, pues exige una práctica de esa matemática dialéctica. Entonces, practicando la matemática dialéctica, el estudio de Lacan es vuelto más accesible. Hay un único psicoanálisis. Es el de Freud y de Lacan. Es el mismo. Solo que el de Lacan se entiende más si uno practica matemática. Pero es un acceso más fácil, nada más. Bueno, ¿se acuerdan que Isidoro Beck hizo el planteo de que Jacques Miller y sus seguidores no son psicoanalistas? Isidoro dice el innombrable por Jacques Miller y dice eso no es psicoanálisis. Para mí es muy problemático andar con el índice diciendo ese no es psicoanalista, eso no es psicoanálisis. Es muy problemático porque no sé quién tiene ese dedo y en todo caso qué sostendría eso. Bueno, si hay un solo y único psicoanálisis, ¿qué hacemos con Anna Freud y Melanie Klein? Una de dos. O para Jean-Michel Vapro no son psicoanalistas, o son psicoanalistas por igual. Y entonces todo es psicoanálisis por igual. No sé si me entienden. Si hay un único y solo psicoanálisis, que es el de Freud y el de Lacan, salvo que Lacan lo dijo hablado y Freud lo hizo escrito. Yo no veo tanta diferencia en la lengua hablada y la lengua escrita, sinceramente, no sé. Pero por otra parte, entonces, ¿todos los psicoanálisis son igual? Winnicott, los winnicottianos, ¿son psicoanalistas o no son psicoanalistas? ¿Son todos por igual? Bueno, mi impresión, yo no quiero criticar este texto de Jean-Michel Vapro, me parece clarísimo, me parece... No me imaginé que era tan claro. Yo cuando lo leo a Jean-Michel de sus libros, en general no entiendo nada de nada, así que... Este texto es clarísimo, se nota que es de difusión. Pero mi propuesta es que me parece que ya estaríamos en condiciones de iniciar una enseñanza. Pero, ¿qué enseñaríamos? El único psicoanálisis que existe, coma, que es el de todos, coma. Y entonces, ¿para qué habría que discutir nada? Podríamos no hacerlo y sería lo mismo. Es como, no, si no limpio el baño yo, lo puede limpiar otra persona. Y si lo limpia otra persona, porque, o sea, podríamos no hacer ninguna enseñanza. Si la hiciésemos, si decidiésemos hacerla en apertura, sería
con la idea de transmitir esa diferencia. Por ejemplo, para que valga la pena, me parece, pero si no podríamos seguir así, salvo que busquemos popularidad. Si hiciésemos enseñanza, tendríamos más popularidad, seguro, como sociedad e individualmente también. Pero si no fuese por el problema de marketing de la popularidad, respetable, pero no es eso lo que yo quiero discutir con ustedes. Yo vivo en mi consultorio también, así que me preocupo por la popularidad y, obviamente, soy profesional y vivo en mi consultorio. Me imagino que ustedes tendrán esa cuestión también que resolver. Ahora, si hubiese que sostener una enseñanza, me parece que sería razonable que lo hiciésemos a partir de que creemos que sostenemos una diferencia. Y esa diferencia no sería la diferencia Boca-River. En última instancia, ¿cuál es la diferencia Boca-River? Yo no sé nada de fútbol, ¿eh? ¿Pero ustedes vieron cómo pega patadas River en los últimos años? Han hecho unos zarpados. Pero no sé cuál es la diferencia con Boca, de la garra que tenía Boca y que River eran gallinas. ¿Dónde está la gallina? Son unos salvajes que pegan unas patadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de la escuela freudiana de Buenos Aires y la escuela de Argentina? ¿Cuál concepto? Yo no veo ninguna. Entonces nosotros nos incorporaríamos con una diferencia. Pero si nos incorporamos con esa diferencia, ¿quiénes de nosotros la sostendríamos? ¿Entienden lo que digo? Si nosotros dijéramos, bueno, cualquiera de nosotros que tome la enseñanza, entonces Iván Alcaide enseñaría por apertura. Cualquiera, David Bros, desde la cárcel, enseñar de la ética daría seguramente, me imagino, enseñar de la ética, ¿cuál va a dar? Todos, cualquiera, o sea, todos nosotros sostenemos el programa de investigación. ¿Entienden el problema? Yo veo ahí un problema, eso es lo que yo quería proponer esto, pero me da la impresión que llevar esto a diciembre, en una reunión de 2 horas, habiendo mucha más gente que aquí, sin discutirlo previamente, me parece un problemón. Enseñar lo que enseñan todos, que mi impresión es no enseñar nada, porque ya es lo que sabe todo el mundo. Ya los alumnos que salen de la Facultad de Psicología de la UBA ya saben lo que les enseñan en tiempo. De hecho, si uno se fija en las conferencias que dan en Centro 2 o la tercera, es siempre la misma gente. ¿Vieron que son siempre... Hay como una ola así de gente que da Marta Jerez San Bertín va a dar una conferencia sobre el Super Yo, y Alba Flesler sobre la constitución subjetiva, ¿o no? Y Fabián Schechman sobre la cadena Borromea, pero puede ir a cualquiera y todo el mundo le diría gracias por tu intervención, nos has hecho pensar muchísimo. Si fuese una diferencia, ¿cómo haríamos? ¿Entienden? ¿No? De hecho, incluso podría ser la pregunta por el programa de investigación. En apertura, ¿sostenemos el programa de investigación? Todos, algunos, muy poquitos. Lo que caracteriza a apertura, si hay un problema de estilo, como decía Félix el otro día, que nosotros decimos la página. Lo que nosotros nos caracteriza, nosotros decimos la página de la cita. Me parece importante igualmente decir la página de la cita, porque acortás con el verso del último Lacan dijo. El último Lacan dijo, ¿pero dónde lo dije? Bueno, les conté, yo fui a un Ateneo Clínico en México, en DF, hace unos años, invitado a comentar un caso. Y la analista que presentó el caso dijo, como Lacan dijo, la analista que presenta el caso dijo, como Lacan dijo, todos los pacientes mienten. Yo la miré y dije, está loca. Pero está loca mal, total, está delirante. ¿Cómo decir como si Lacan no tuviese una teoría muy compleja sobre el medio de decir de la verdad? Yo la verdad hablo. Tiene unos desarrollos complejísimos que implican un montón. Todos los pacientes mienten. Bueno, una loca, ¿qué problema hay? Está lleno de locas. Había 50 personas en el público, nadie le dijo nada.
No sé si me entienden, todas pasan. Lacan dijo, todos los pacientes mienten. Otra podría haber dicho, todos los pacientes dicen la verdad. Psicoanálisis es una masa amorfa de una cierta mezcla. Pero ¿y entonces qué sería enseñanza? ¿Qué sería? ¿Un boliche? ¿Ponemos un boliche? No enseñanza me parece que sería como una pena, que habría un montón de cosas para decir. Digamos, la pregunta concreta es ¿cuál sería la diferencia de enseñar y quiénes serían los que están capacitados para hacer esa enseñanza? Capacitados no, porque capacitados me parece que están todos, sino ¿qué posición tienen respecto del problema, tanto de la enseñanza como de qué psicoanálisis pensamos? Por ejemplo, supongan que 10 personas, ahora te doy la palabra, supongan que 10 personas de apertura se proponen para enseñanza 2018. Nosotros somos por sociedad absolutamente plana, no hay dueño, nadie es el dueño de la pelota acá. Los 10 que se propondrían, los 10 enseñarían, porque no hay selección acá. ¿Quién la ejercería? Bueno, 5 suponen que Freud y Lacan dicen lo mismo, y 5 que Freud y Lacan dicen totalmente lo contrario. ¿Todo eso es enseñanza de apertura? Cualquier cosa lo es, cualquiera que se para detrás de un escritorio. ¿Entienden el problema? Yo no es que yo tenga una solución. Como yo quería proponer, me parece que llegó el momento quizá de pensar en enseñanza, me di cuenta, incluso por muchas discusiones que tenemos los jueves, que hay opiniones que están, no que son distintas formas de leer conceptos, sino paradigmas totalmente distintos. Pero paradigmas totalmente distintos. Entonces, ¿cómo pensaríamos ese problema? Félix. Hay dos cosas que veo un poco problemáticas con el planteo. El primero es que estás planteando que nuestra enseñanza, por decirlo de alguna manera, sería la diferencia respecto de la otra. Y no sé si más allá de eso sería bueno, además de plantear la diferencia, plantear el otro equipo, no con personas, sino la otra teoría. Claro. Pero no es nada más la diferencia, porque la diferencia es decir no eso. Lo que yo estoy añadiendo es que se tiene que decir qué. Porque una cosa es decir no X y otra cosa es decir Y. No, pero Félix, me da la impresión que ese problema no lo tenemos, que ya hemos dicho acabadamente, Y. No es que venimos no estoy seguro que sea a la modalidad histérica. Bueno, yo tengo publicado, si querés lo discutimos un día. De hecho no entendí nunca por qué en apertura nunca jamás se discutió otro Lacan. Pero bueno, podríamos un día, por ejemplo, tomar, ahí tengo un libro de 500 páginas con 700 citas, por ejemplo. Vamos a tomar planteo de Félix. Con las mujeres todo bien, ¿eh? X y Y, por como dice, ¿no? El saber surge de la clínica. Lo que la clínica nos enseña. No, nosotros decimos que el saber funda la clínica. Eso es Y. El padre es el rival que pone un límite al deseo. Por eso hay tanto Paco, porque hay menos padres, menos Paco. Los chicos nacen con deseos paqueros. Nosotros decimos que el nombre del padre une deseo con ley. Es lo contrario. El goce es interno, esencial de la sustancia viva. Nosotros decimos que el gozo es gozo del otro y gozo fuera del cuerpo. Y así tengo 100. Buen programa. Sí, pero por eso, digo, No hay duda. no, le hemos dicho, lo hemos dicho claramente.
quizás no lo hemos dicho suficientemente, quizás no lo hemos dicho correctamente, y quizás muchísimos no estén de acuerdo. O sea, para muchos miembros de apertura puede suceder que esto no sea Y y que falte Y. Pero mi impresión es que tenemos una lista muy... Sí, yo nunca dije que no. Lo que dije es que hay una diferencia entre decir no X y decir Y. Sí. Está bien. Eso Hay que decir ambas. Está bien. Si no, no decís ninguna. Para mí no decís ninguna. Si vos decís no X y no decís Y, para mí no estás diciendo nada. Pero también, y es lo que yo les propuse a ustedes, bueno, en el seminario lo propuse, yo les propuse que desde la física moderna el partes extra partes no funciona más. Desde la teoría de campos quedó anulada la teoría sustancial espacial cartesiana, que se sostiene que los objetos que existen en la realidad solo pueden ser vecinos, que no pueden ocupar. Desde la teoría de campos y con la disolución de la esencia corpuscular y el advenimiento de las teorías ondulatorias, hay superposición de ondas, con lo cual, pero sí les dije que con las ideas no. Que cada idea que vos querés sacar tiene que ser ocupada por otra. Y si vos querés introducir una idea nueva, tiene que desplazar otra. Ahí sí, acá sí funciona el partes extra parte. Me da la impresión que, bueno, que tenemos una vastísima lista de lo uno y lo otro. Dame un segundo, Ricardo, para dar. No, y después hay idea igual, ¿eh? Ah, disculpa. Entonces, eso ya por lo menos nos daría algo que pudiera ser una enseñanza de apertura, lo que está en el lado del Y. Y después hay otro problema, que es que no sé si se pudiera decir quién va a decir todo Y. O quién a veces va a decir Y a veces va a decir X. Entonces no sé si el problema pasaría por quién enseña, sino qué se enseña. Y no sé si eso se puede poner desde antemano. Por eso yo, a ver, lo que capaz pudiéramos plantear sería temas. Entonces, por ejemplo, se pudiera plantear la lógica, la topología, la lingüística, la antifilosofía, se pudiera plantear que el tema sea saber, que el saber funda la experiencia, creo que dice, la clínica, ¿sí? El nombre de padre, que sean temas los que se proponen, y no sé qué tan relevantes, o sea, o qué tanto se pueda discernir quién lo dice de lo dicho. Mi impresión es que si uno adquiere cierta seriedad, y me parece que citar la página es serio, pero también presentar argumentos articulados es serio, si uno trabaja seriamente, la ensalada no va, porque X es una estructura y Y es una estructura. No, vos no podés trabajar con nombre del Padre, y suponer que hay un goce interno que alguien debería acotar, porque si no se toca el Bibimacher. O sea, es cierto que podemos avanzar y avanzamos paso a paso, despejando cada vez más y mejor conceptos oscuros, complicados de la enseñanza de Kant, que los articulamos palmo a palmo a desarrollos de otras ciencias, de otros autores, pero hay un núcleo estructurado, y en ese núcleo estructurado el deseo es del otro. Pero creo, bueno, decís también que... Acá hay una lista de oradores. Hay estructuras, que es otra forma también, que también es eso, ¿eh? Acá también va estructura. Y del lado izquierdo va autor. Puede ser autor, o puede ser experiencia. Por mi experiencia, con pacientes así hay que entrarles por la cuerda de lo real. Puede ser, hay muchos argumentos. Pero si de este lado se sostiene la estructura, entonces te hace entender que al menos un núcleo fuerte está estructurado, y que los conceptos no pueden ser cualquiera con cualquiera, salvo
que tengas muy poco reflexión sobre los temas y los presentes con muy poca seriedad. Pero entiendo que los avances que vamos haciendo son siempre paso a paso y que nadie de un día para el otro vio todos los conceptos, pero hay estructuras y hay orientaciones en los conceptos. En Lacan, el sentido y la orientación de su enseñanza entre el Seminario 27 y Función y Campo no varió. Entre Función y Campo y el Seminario 27, la orientación filosófica, epistémica, científica y nuclear del psicoanálisis no varió. Obviamente sí varió el concepto de símbolo, el concepto de significante, pero en el sentido de su enseñanza, no en el sentido contrario. ¿Hay idea? Sí, no, pensaba... Seguimos, no son nada más que cosas para seguir pensando juntos. Esto no es más que un intento de que empecemos a pensarlo. Sí, me imagino en vías de poder ordenar algo para llegar por ahí a la asamblea. Pero pensaba si en alguna medida parte de las dificultades que puede plantear la cuestión de poder suponer que desde apertura se puede plantear abrir una enseñanza, si la existencia del programa no sería esa modalidad que en definitiva no opera como el dedo que establece quién puede y quién no puede. Pero ¿y si alguien no lo sostiene y enseña por apertura porque paga la cuota? No, pero es que me parece que ese debería ser el pacto. Está bien, pero si alguien no lo cumple, o sea, ¿y quién lo verifica? ¿Les cuento una anécdota? Les cuento una anécdota. No sé si ustedes sabían. A mí se me juntaron recién las dos, hace poquito por el 50 aniversario de la muerte del Che. Entonces volví a conectarme con el Che, volví a leer un poquito de biografía. Fue el 50 aniversario de la muerte, del asesinato del Che. El Partido Comunista Argentino no solo apoyó a Videla, el Partido Comunista Argentino no solo apoyó a Videla, sino que siempre estuvo francamente en contra de los barbudos. Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos. El Partido Comunista, de vuelta lo digo porque quizás no se entienda, el Partido Comunista Argentino apoyó a Videla explícitamente. Si quieren un buen ejemplo, tómenlo a Menotti, el director técnico del fútbol, Menotti, militante del Partido Comunista, y estuvo en contra de la Revolución Cubana. O sea, entiendan ustedes que en representación del comunismo, un comunismo bien asentado, con 50 años, con campaña financiera de miles de dólares, con miles de la FEDE, eso apoyó a Videla. No sé si me entienden. Y se llama, o sea, entienden el problema, ¿no? O sea, y si alguien dijese, bueno, yo, y arranca con responsabilidad subjetiva. Son problemas, no digo que los solucionemos, pero empecemos a pensarlos para ver quizás cómo logramos avanzar, no anulando el pánico, pero achicando un poco el pánico, al menos teniendo algunas ideas compartidas. ¿Ricardo? A mí me parece que la diferencia en nuestra enseñanza está claro, digamos, a partir de tu enseñanza. La forma de implementar lo que siempre es a esto que es como una dificultad, me parece que habría que pensar un seminario central alrededor de tu enseñanza y digamos, los que participan de ese seminario central se pueden comprometer a su vez a una enseñanza de esta enseñanza central, digamos. Pero me parece que habría que formar analistas que a su vez puedan formar otros analistas en nuestra enseñanza, en nuestra Pero la gente, o sea, nadie forma a nadie, la gente, o sea, no. Sí que fracasó. No se escucha, esperen. Ricardo, espera. Retoma lo que dijiste y después Cristina, vos retomá lo que dijiste porque atrás no se escucha. Hablen ustedes que están mirando para acá en voz más alta. Sí. Digo, necesariamente, digamos, esto va a fracasar necesariamente y van a surgir disputas. Sí, obvio, ese no es el problema. Bueno, el problema no es que surjan problemas. Lo que yo digo es, vamos a jugarnos a hacer algo que va a desnaturalizar absolutamente el problema. ¿Vamos a estar en contra de los barbudos y apoyando a Videla?
Y obviamente que no, obviamente que no. Y no sé, y yo no sé. Se verán dando, pero no podemos hablar a priori tampoco. Bueno, pero si Iván Alcaide propone largar la enseñanza de apertura en San Felipe, ¿quién le podría decir que no? Si nosotros no tenemos instancia para decir que no, o alguien en Madrid, pongo ejemplos lejos porque siempre que aparece lejos parece más fácil pensarlo. Y si alguien escribiese un mail y dijese, bueno, en París arranca la enseñanza de apertura, yo soy Roberto y arranco. ¿Y usted quién es, Roberto? Ah, no, yo los vengo siguiendo a ustedes, magnífico. Así que en nombre de apertura, ¿entienden el problema? De alguna forma hay que pensarlo. No, perdón, una cosa es la sociedad, ahí sí, para ser miembro de apertura, bueno, uno podría armar ciertas condiciones, decir... Pero nosotros no tenemos nada de todo eso. Pero no la enseñanza, sí, a mí me parece que ahí está la diferencia. Bueno, se trata de Porque la diferencia es... Nosotros no tenemos condiciones de ninguna índole. Acá entra cualquiera, toma la palabra cualquiera, no hay censura previa, hay discusión, a veces discusiones, gracias a Dios, intensas, incluso acaloradas. Me parece bárbaro. No todo pecho frío, agradezco tu intervención, me has hecho pensar mucho. Vamos a tomar una birra. Agradezco tu intervención. Pero la enseñanza es una institución, es por sí una institución, por lo tanto, por eso hice una propuesta de una institución, de armar una institución, y con decisiones. ¿Pero quién las tomaría? Bueno, justamente. O ya sería otra sociedad. Apertura Apertura no está para eso. Hoy nosotros no tenemos... No, Tendría que ser separado. es un proyecto. De lo que es la sociedad. Alejandro. No, yo hacía referencia a algo que habías comentado antes. Vos decías, por estructura no puede haber demasiadas desviaciones, pero en realidad antes hacías referencias que sí, que las sabías. Es que no se ha considerado la estructura, que no compartimos la estructura del pensamiento y el conjunto numeroso. En esto Lakatos para las teorías científicas es bueno. Si ustedes pudiesen pasarle un poco a cómo se piensa una teoría científica, tiene estructura de red. Es como un idioma, no se puede decir cualquier cosa. Pero no todo el mundo adhiere a una forma estructural de pensar. De hecho, el operador teórico de Jacques-Alain Miller, el operador teórico de Jean-Claude Milner, es operador teórico de Jacques-Alain Miller, publicó un libro fundamental para el lacanismo mundial, patético, una mentira horrible, que se llama El periplo estructural, donde dice que Lacan abandona la teoría de la estructura en el seminario 20. Que fue el más estructuralista de los estructuralistas hasta el seminario 20 que la abandona, justo con la cadena Borromea. Dice que abandona, con lo cual observen ustedes que uno de los autores más leídos y más referenciados y uno de los más respetados por la comunidad psicoanalítica lacaniana, dice que Lacan abandona la estructura, con lo cual cualquiera podría decirte, pero la estructura es el segundo Lacan, segundo y medio. Ya el tercero, después del seminario 20, ya no opera más con la estructura. Incluso eso estaría en discusión. O sea, no hay nada que esté salvado de una discusión. Si es verdad que en apertura tramitamos una forma distinta de concebir el psicoanálisis. Y eso es debitario de otra idea. Si es verdad que hay formas de concebir distinto el psicoanálisis. Yo estoy atendiendo a una persona del exterior, vía Skype, que es tercera línea de la AMP, Asociación Mundial del Psicoanálisis, Millerianos. Esta no es líder absoluta, esta persona no es líder absoluta en su país, es tercera línea, administra. Cuando me llama, sí, podemos intentarlo. Yo no sé ni quién era. Y empieza a hablar, me empiezo a dar cuenta de algunas diferencias que tenemos. Y es analista esta persona. Se analiza conmigo. Y habla y expresa lo que piensa de lo que a esta persona le pasa y cómo concibe lo que le pasa. Y ahí inmediatamente me doy cuenta que está trabajando en un modelo teórico para pensarse. De hecho lo hace explícito, pero como soy analista, utiliza incluso los conceptos.
Cuando me doy cuenta, le digo, esos son conceptos muy nucleares del modelo teórico de Jacques Millet. Me dice, sí. Bueno, ¿usted sabía? Le digo yo, sí. Y esta persona me dice, yo soy milleriana. Porque yo no, le digo. De hecho, yo trabajo en un modelo teórico absolutamente distinto del de Miller. ¿Saben lo que me dijo? No hay problema. No hay problema, sigamos, es lo mismo. Yo lo escuché en algunas conferencias que usted dio, me parece que puede ir, sigamos, es lo mismo, no hay problema. Y de hecho, no sé si ustedes saben, pero toda la generación de los maestros del psicoanálisis lacaniano en Buenos Aires, toda la primera, los que hoy tienen 70, todos esos, cuando se hicieron lacanianos, se encontraron con el problema que eran todos lacanianos, ellos, que era toda una camada etaria de amigos, ex amantes, de la facu, todos así. Y se analizaron todos con APA y APEPA. De hecho, con Pichon Rivière se analizaron casi todos. Y es lo mismo. Es lo mismo un análisis conducido por un modelo teórico Lacan que por el de Pichon Rivière. Me parece que se trabaja mucho en la idea de que más o menos es lo mismo, porque si enseña en la clínica, no importa tanto como vos lo digas. Si lo decís hablado, como dice Jean-Michel, lo decís escrito. Si viene de la clínica, ¿entienden? Pero me da la impresión que en el modelo teórico de apertura, por lo menos el modelo teórico que a mí me gusta que sostener y que propongo para apertura, en ese modelo teórico, el modelo teórico es fundamental. Y me da la impresión que las clínicas son muy distintas según el modelo teórico que vos sostengas. Con lo cual la idea del modelo teórico es crucial. Pero si hay un único psicoanálisis, entonces eso se disuelve. Pero si eso se disuelve, ¿para qué enseñan? Seguiríamos con los jueves, poca guita, tranquilitos. Y el que quiere enseñar, que se ponga un grupo de estudio. Dale. Sí, yo tenía dos comentarios. Al principio me acordé de la frase de Lacan cuando funda el PASE y que el comité, no los pasadores, sino el jurado, no sé bien los términos, pero él dice como que cuando se somete a votación, los que terminan ahí son los que ya estaban por la estructura de las cosas. Yo no sé si eso habrá incidido en el fracaso del PASE, digo si eso es lo que se quiere evitar, pero hay como una pista ahí, ¿no? Como que bueno, si cuando se vota es lo que ya estaban, ¿no? Como que no hay tanto problema, habría que ver si eso es deseable o no. Y segundo, respecto de esto del único psicoanálisis, me parece que hay una, o que se puede plantear que hay una estructura del lenguaje y que entonces sí habría un único psicoanálisis por venir, que es el que se atenga mejor a esa estructura del lenguaje. Y Klein, y Winnicott, y cualquiera otro, estaría farfullando la estructura del lenguaje mal, si uno sostiene otra teoría, pero habría que leerlo en esa clave. A ver, no sabe lo que dice, pero no puede escapar del lenguaje, así que igual no sirve. No sé, sí. De lo primero que dijiste no sé nada. Esa frase así no lo ubico, no la localizo, no. Igualmente cuando yo hablaba del fracaso de Lacan no es el fracaso del PASE, es el fracaso de la enseñanza. Es uno de los tantos, tal vez. Sí. Digo, pero por el problema que hubiera mucho psicoanálisis, por lo menos yo lo pienso del lado que hay un lenguaje. No habría tanto... habría que atenerse a eso lo más posible. Claro. Juntarse en una estructura lo mejor, o sea, claro, lo más riguroso posible. Pero el problema de que hay un lenguaje, en el sentido me imagino que querrás decir, hay una estructura del lenguaje. El problema de que hay una estructura del lenguaje tiene un problema, y es que la frase encierra en sí misma una lógica, y es que hay lo que hay. Hay lo que hay. Y a partir de hay lo que hay, cada vez vamos diciendo mejor, farfullan los primeros, ya articulan los siguientes, teorizan los que vienen después. Pero el problema es que no hay tal estructura del lenguaje. Salvo después que vos formules
Con lo cual, según los autores que vos trabajes, tendrás distintas estructuras del lenguaje. Según otros autores que vos trabajes, el lenguaje no tendrá estructura. Según otros autores que vos trabajes, el lenguaje no es tan importante porque solo comenta lo que hay, entonces importa la sustancia viva, el sistema nervioso, el goce. El goce es inefable. Si los psicoanalistas dicen que el goce es inefable, que yo sepa, salvo Lacan, todos los psicoanalistas del planeta dicen que el goce es inefable. Publiqué un capítulo entero sobre lo inefable en la enseñanza de Lacan. Si el goce es inefable, no importa tanto la estructura del lenguaje. Lo que importa es ese goce, que está antes del lenguaje, que el lenguaje, o sea, guarda con suponer, porque parece mucho hay un solo Dios. Hay tantos dioses como creemos, como seamos capaces de crear. Y la estructura del lenguaje no es un dato dado, es algo creado por el hombre. Y entonces habrá tantas estructuras como teóricos haya. De hecho, no hay una lingüística. Hay muchas lingüísticas, ahora pasadas de moda, porque la neurociencia ya ha dicho que eso no importa, importa lo cognitivo del cerebro. Pero vos te referís a estructura del lenguaje según qué autor. Pero en el modelo que vos solés tomar de la física, no hay como una suposición de que hay una estructura, por ejemplo, del universo. No, son campos de a la unificación de la teoría. Sí, se busca la teoría M de la unificación de la teoría, pero que se busque no quiere decir que lo haya. Y menos que se lo encuentre. Ni que dentro de 10 años se esté buscando eso. ¿Qué sabemos nosotros que van a estar buscando los físicos dentro de 10 años? Hoy están buscando la teoría que unifique las dos grandes energéticas, pero ¿y de qué modo la buscan? ¿Vos sabés cuántas teorías hay para resolver eso? Decenas y decenas y decenas y decenas. El 99% de ellas sin contrastación empírica. Con lo cual, a mí me suena a esta, a otro le suena a otra. Ni siquiera hay una estructura del universo, no hay estructura de la realidad, no hay la cosa, tampoco hay el lenguaje. No confíes en ello, es un constructo teórico el lenguaje. De hecho es la teoría de Lacan, ¿no? Lo que yo presenté en el seminario en las últimas reuniones, recuerdan, ¿no? El lenguaje es un concepto abstracto de la lingüística, no hay el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? En todo caso hay lenguas maternas y la langue como vínculo a la lengua. ¿Pero qué es el lenguaje? El lenguaje es un concepto abstracto que requiere la lingüística para hacer ciencia. Toda ciencia requiere su objeto. Pero, ¿entendés lo que digo? Que ya ahí hay una apuesta teórica. No hay un punto firme para salir y después viene la teoría, porque decir eso es teórico ya. Y hay un montón de posiciones al respecto, filosóficas, lingüísticas. Una cuestión, ¿vos viniste a hacer alguna proposición o viniste a plantear esto como una problemática general? ¿O hay una parte propositiva propuesta? Eso tendrán que decirlo ustedes. Las ideas que yo traigo son: me parece que hay que plantear en esta asamblea de fin de año el comienzo de la enseñanza. Hay que plantearlo. 1. Segundo, me parece que si se lo plantease, habría que plantearse la pregunta: ¿enseñanza de qué? ¿Sería la enseñanza de lo que cualquiera de apertura quiere decir? ¿O sería una enseñanza de la diferencia que implica apertura? Si fuese la primera de lo que cualquiera quiere decir, no hay nada para decir. Que cualquiera diga lo que diga, yo a eso no apostaría un instante, no me interesa en absoluto. Hay miles y miles y miles y miles de psicoanalistas diciendo nada. Está lleno, no importa. Es como gente discutiendo sobre la selección argentina en los bares de la ciudad de Buenos Aires. Miles y miles de temas. Bueno, pero X e Y. No es obvio, ¿eh? En el sentido que no necesariamente puede llegar a ser compartido por la gran mayoría de los aquí presentes. A mí no me parece obvio. No, bueno. Y si fuese una diferencia, habría que volver a discutir entre nosotros cuál. Porque quizás ni siquiera está estabilizado. El núcleo fundamental, no me refiero a todos y cada uno. Vamos a escribir el diccionario del psicoanálisis. El programa. El programa
o algo parecido, o algo desarrollado, o superado, o corregido. Pero me da la impresión que por muchas discusiones que tenemos, hay muchos miembros de Apertura que sostienen el programa, hay muchos miembros de Apertura que ni se enteraron que hay un programa, y conozco varios miembros de Apertura que no están de acuerdo con el programa, pero que nunca se les planteó la necesidad de ir al programa para estar acá, porque nunca se les planteó a nadie necesidad de nada para estar acá. Es una sociedad totalmente plana, horizontal. Con lo cual, me parece que hay que pensar el problema de la... No sé si ustedes saben, en la historia del psicoanálisis el problema de la enseñanza es cuando se disuelven las sociedades. No sé si ustedes saben. Lacan renuncia y Sachs le gana en el Instituto de la Enseñanza. Es el problema de la enseñanza. Y con la estructura del pase y demás, lo que se cuestionaba era eso, la estructura del didacta. Pero mi impresión es que hay que empezar a pensarlo. Y lo que yo quería proponer es que me parece que llegó la hora de empezar a pensarlo. Me parece que hay problemas a los cuales yo no le veo fácil solución. Y me parece que por eso convenía que antes de llegar a diciembre lo empezásemos a pensar. Incluso podríamos empezar a preguntarnos, a escribirnos, a polemizar, a armar redes de intercambio, para ver si lo hacemos cómo. Obviamente evaluaremos, si es una cagada total dejaremos de hacerlo, lo cambiaremos. O sea, la vida seguirá como en la vida. Pero digo, me parece que llegó el momento de discutir si hay un solo psicoanálisis o si hay muchos psicoanálisis. Si hay muchos psicoanálisis, esa es mi posición. Incluso podría escribir varios, yo soy capaz de escribir varios. El de Winnicott no, el de Melanie Klein, el de Anna Freud, el de Sigmund Freud, el de Jacques Lacan, según lo leo yo, y el de Jacques Alain Miller soy capaz de escribirlo. Más o menos, pero bastante. Pero me parece que con eso no hay consenso entre nosotros, de que hay varios psicoanálisis con muchas diferencias y que nosotros sostendríamos uno. Ahora vamos a la... Julián, ¿tiene una? Sí, una pregunta, una intervención de Roberto Hernández. Dice que haciendo una fundación en torno a tu obra tendríamos una estructura conceptual explícita. Bueno, eso, si Roberto lo quisiera hacer, tendría que proponerlo. ¿Escucharon? No, que haciendo una fundación en torno a la obra de Alfredo tendríamos una estructura conceptual explícita, dice. Bueno, pero aclarémoslo, eso se podría llegar a hacer. Si alguien quiere hacerlo, podría llegar a proponerlo. Pero apertura no es eso. Ya sería otra cosa. Y si fuese otra cosa, habría que plantearse si sería en simultáneo o se disolvería apertura, porque apertura no es eso. De hecho, un montón de gente podría decir, yo no quiero eso y quiero que sea apertura como es apertura y como fue todos estos años. No sé si me entienden. No hay... Entienda que no hay comisión directiva, no hay miembros fundadores. Puede haber dos espacios distintos. Pero por supuesto. Sí, por supuesto. Y algunos incluso podríamos renunciar a una y no, o sea, todo. Pero y si eso pero habría que pensarlo. Habría que pensarlo, habría que proponerlo, habría que ver cómo. Recuerden que Apertura no tiene comisión directiva. No tiene miembros fundadores y no tiene voto calificado. Pero sí tiene programa. Sí tiene programa, pero no es claro que todo el mundo adhiera al programa. Yo identifico muchos miembros de Apertura que no adhieren al programa. Alfredo, me parece perfecto. ¿Y por qué no formar un comité de enseñanza? ¿Por qué no formar un comité de enseñanza? Porque me parece que es todo un malabar para evitar formar un comité de enseñanza. Pero porque Apertura sería otra cosa ya. Y bueno, pero entonces habría que decidir hacer otra cosa. ¿Por qué? A mí me da la impresión de que... Enseñar es otra cosa, ¿eh? Claro, sí, es totalmente otra cosa. Sí. Esa otra cosa que se haría, me parece que diferiría bastante de lo que ha sido Apertura hasta ahora. Totalmente, nosotros no tenemos enseñanza. Bueno, volviendo a esto de lo anterior, mejor o peor, no, pero me da la impresión de que esas situaciones de disolución como consecuencia de una situación de enseñanza está muy relacionado, intuyo, con qué se enseña, qué está dentro de ahí y qué no está, y la posibilidad de que alguien, cuando difiere un poco, haya una entidad que diga, mira, te estás desviando.
Y ahí entramos en esa situación, efectivamente. Quizás cierta productividad que hemos tenido justamente ha tenido que ver con que, bueno, adherimos a un programa, pero no hay un ente superior diciendo que vos no te adherís del todo. Jorge, ese es un supuesto que adherimos a un programa. Por eso digo que queda justamente quizás bastante montón abierto que no. En cuanto empiece alguien a calificar quién sí, quién no. Por eso. ¿Y quién lo haría? Y ahí viene la disolución. Claro, que no, tampoco estaría mal, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, 15 años de sociedad, que sé. Si lo que vamos a hacer está más piola, hagámoslo y listo, pero habría que decidir hacerlo, y si habría que decidir hacerlo, es muy delicado, porque nadie puede disolver lo que no dirige, ni comanda, ni nada. Pero es que los programas de investigación no se disuelven. Claro que no. Entonces, no se puede disolver. El programa no, apertura sí. Pero apertura es del programa. No. Y claro las no. otras dos cosas que iba a proponer es que hiciste un diagnóstico de 8 puntos, si recuerdo bien. Algunos de esos puntos son puntos teóricos, en los cuales coinciden las diferentes escuelas. Algunos de esos puntos, o sea, otros puntos, son puntos políticos, es decir, puntos institucionales. Creo que a partir de ese diagnóstico que hiciste con esos puntos institucionales, se pudiera hacer una propuesta contraria. ¿Sí? Tú hiciste una propuesta de qué es lo que hay, o sea, un diagnóstico mejor, de qué es lo que hay ahora en las instituciones. Si se quiere hacer una institución contraria, me parece que es un buen punto de partida tomar el diagnóstico que hiciste para luego hacer una propuesta contraria. Y otra cosa, en ese mismo sentido, me parece que uno de los temas que se pudiera incorporar a esta nueva instancia sería incluso la crítica del mismo sistema, es decir, la crítica del sistema Y, para justamente evitar digamos la teoría, el último punto que tuviste del tema del maestro, que no se critique, exacto, que no se critique. Me parece que justamente se pudiera incluir como tema crítica a la Y. Sí. Yo presenté una hoy. Yo presenté, todas las presentaciones que he hecho son eso. No criticamos a Freud. No sé si Freud es nuestro maestro. No sé si Freud es nuestro maestro. Sí, vos no podés decir Y si no decís no X. En psicoanálisis no se puede estar sin asumir una posición respecto de Freud. Freud es el maestro, el fundador, el padre del psicoanálisis. Está ahí también parte del problema, Es un investigador que propuso un modelo estructurado de cierta manera, al cual nosotros nos relacionamos en el sentido, por ejemplo, propuesto por Lacan, que el campo es freudiano, pero el concepto de inconsciente es de Lacan. No, solo comentar que en verdad, sí y no, la crítica a Freud, en varios números del Rey está desnudo, revista que siempre, en eso sí, se mantuvo en función de la producción en coherencia con el programa, hay varios artículos de fuertes cuestionamientos y muy bien planteados de Mesa Reyes. No, yo decía que falta explícitamente en el programa. No, está planteado de tal modo que permitió justamente poder producirlo. Está bien, está en una, si querés, en una línea planteado. Entiendo, sí, no. Igual, una cosa, igual yo creo que eso de la autocrítica que la no, habría que verlo, porque me parece que perdón, la modificación de Y debe darse a través de la crítica de X, siempre. Me parece que esa es la lógica del dinamismo de los programas. O sea, vos, si no estás del otro lado. O sea, me parece que lo más coherente sería que la modificación del postulado de Y, ponerle donde está, se dé a partir de posicionarse enfrente, en contra de lo otro. Así lo pienso yo. O sea, si no, trabajar para autocriticarse directamente, me parece que no es productivo. Me parece que de hecho esto avanza
progresa, se desarrolla cada vez que vos diagnosticás un problema acá. Esto avanza cada vez que vos diagnosticás un problema acá. De hecho, esto existe como diagnóstico de los problemas que se plantean acá. Sí. Yo propondría reconocer la genialidad y la lucidez del otro Lacan como obra. Eso implica un problema, así que es la posición de maestro. Ahora, pero como una obra que funda una nueva teoría. Una nueva teoría, o sea, sería la piedra angular de una nueva teoría que se empieza a desplegar, donde la influencia sería Lacan, con influencia de Foucault y etcétera, etcétera. Así como muchos teóricos avanzaron en algo, pero hubo otro que la pudo desarrollar más en adelante, quizás muchos años después, con la ecuación de Planck, por ejemplo, o con o otro que no recuerdo. Y tú nombras en el texto también el sueño de Aristóteles, me parece que en relación a esto de donde el saber del maestro lo definen sus estudiantes, lo que sabe y lo que no sabe, cuándo fracasa y cuándo no. Y me parece que Lacan también reconoce que fracasó en eso. O sea, lo que nosotros podemos interpretar el texto de Lacan no es lo que no es la teoría de Lacan. La teoría de Lacan es la de los lacanianos. Ahora, otro Lacan establece esos puntos de I que me parece que podría esclarecer una línea, pero el problema, que no sé si es soslayable, es la posición de maestro como autor y maestro. ¿Cómo se separan esas aguas? Aclaremos algo, primero que todo, que es de crucial importancia. No hay que asesinar al autor de ningún libro. Cosa de crucial importancia para mí. Pero el problema del autor y de la teoría no es la presencia de la persona. El problema es que la validez de la teoría parta de su coherencia interna y en que su forma incide en la práctica, no por el prestigio de la persona. O sea, no importa si la persona está presente, no está presente, que yo tendría que morir para que no haya problema de autor, sino que no vale otro Lacan porque lo dijo Alfredo. Vale otro Lacan porque tiene coherencia interna, porque se articula muy bien a lo que ustedes puedan leer en Lacan, por ejemplo. Ustedes deben estar leyendo Lacan y deben estar verificando si leen, si es pertinente en mi lectura o no. Lo deben tener ahí como diciendo, acá puede ser que Alfredo tenga razón, acá no. Acá me parece que no, acá me parece que es como dice Miller. ¿O no? A mí me pasa lo mismo. Cuando yo leo Lacan, porque sigo leyendo, me pregunto, pero pará, ¿esto es lo que yo dije o esto no es lo que yo dije? Pero la validez parte no por ni por la experiencia mía, tan viejo no soy, ni porque el que yo le diga, brinde crédito a lo que dije. Ese es el problema. Si está desligado de eso, no hay problema. Pero ese no es el problema. Incluso los prestigios operan. Si Einstein va a una reunión y dice estoy en desacuerdo, francamente en desacuerdo, todo el mundo saca el blog y dice, ¿por qué? Y Einstein te escribe una fórmula, todo el mundo toma nota, pero por el prestigio del tipo. Ahora, que se lo considere válido no es por el prestigio del tipo. Tiene que tener coherencia interna, tiene que resolver bien los problemas que se han planteado y tiene que tener una constatación empírica presente o futura en los experimentos de la física. No sé si se entiende. Prestigio hay. De hecho no se puede evitar ese problema. Hay gente que habla más lindo, hay gente que habla más feo, hay gente que es linda, hay gente que es fea, hay gente más convincente, hay gente que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema del autor no es que esté presente la persona. No hace falta que no esté presente la persona. Lo radical ahí es que que le da valor a eso que se dijo. De hecho, nosotros deberíamos también salir de que lo que dice Lacan tiene valor porque lo dijo Lacan. Tenemos que arrancar de muy abajo, porque todo lo que se dice que dijo Lacan no lo dijo Lacan. Entonces hubo que hacer una limpieza de campo tremenda, porque todo lo que se dice que dijo Lacan no lo dijo Lacan. Porque la letra está totalmente alterada
y ve porque las interpretaciones han intentado, según mi lectura, anular todo lo que dijo Lacan en lo que dijo Lacan, haciendo que quede lo que dijo Freud, que es lo que todos ya sabemos en lo que dijo Lacan. Pero luego, incluso me parece que llegó el momento de hacer avanzar lo que dijo Lacan, más allá de lo que dijo Lacan. Por ejemplo, con desarrollos científicos, desambiguar muchas de sus fórmulas que han quedado muy ambiguas, complejas, confusas. Hay que tomar esa obra como un corpus y hacerlo, y no dejarlo así porque lo dijo él. Nosotros tenemos mucho de Lacan, dice, porque tenemos un problema de arranque que es tremendo. Y es que todo lo que trabajamos como lo que Lacan dijo son apócrifos. Todo lo que se dice que Lacan dijo, no lo dijo. Con lo cual hubo que hacer un trabajo tremendo de establecer qué dijo. Pero no para quedarnos en qué dijo. Es de esperar que intentemos al menos hacerlo avanzar un poco. Para Jean-Michel Bapro, que es el autor que más cité hoy, por ejemplo, no sé si ustedes saben, no solo que Freud y Lacan dijeron lo mismo, es el mismo psicoanálisis, dijeron lo mismo, sino que a su vez el psicoanálisis está cerrado, que nunca va a haber un tercer autor. No entiendo cómo se puede decir una frase así, salvo que sea, no sé, Mahoma, el Papa. Y porque sí, eso, justamente, está pensando en esos términos, que está Mahoma, está el Papa, Freud y Lacan. Y se cerró. ¿Cómo pueden decir que no entendió cómo puede decir, cómo hablar Jean-Michel sobre el futuro? Salvo que diga que todo es lo mismo. Entonces Melanie Klein, si sale otro, porque Jacques Miller no es lo mismo que Lacan. Tiene una teoría nueva, que es la del goce mortífero. Eso es un producto de la creación de Jacques Miller. Agradecidos estamos a su producción teórica. No estamos de acuerdo, ¿qué importa? Pero que entonces, ¿cómo no va a haber un tercer autor? Está muerto esto. Es el esperanto, nos especializamos en esperanto. Lo que pasa es que hay un tercer autor que no, me parece que no asume el lugar ese. Me refiero a vos. Digo, sí, entonces, porque todo lo que venís diciendo... Ese no es problema mío. Espera, todo lo que viniste diciendo es algo que venís diciendo en tu seminario, es algo que todos conocemos y es algo que nos convoca, que estamos acá por eso, precisamente, digamos, ¿no? Y que no nos podemos quedar simplemente volviendo siempre sobre lo mismo. En algún punto hay que cortar. Y me parece que hay que tomar una decisión y posicionarse en algún lugar. Eso es lo que yo me yo también, pero a mí me parece que el saber funda la clínica. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero no hace falta agregarle Alfredo Edelstein-Dixie. No hace falta. Si están de acuerdo con esto, estamos de acuerdo. Pero si vos nos enseñás eso... Bueno, pero está bien, si ustedes están de acuerdo, pero no están de acuerdo por mí. Obvio. ¿Se entiende? Con lo cual, lo que hay que tener es el cuerpo teórico. ¿Por qué estamos acá? Está muy bien, pero digo, estamos acá porque yo propuse ideas con las que ustedes coinciden, con las ideas, entonces dejemos las ideas en esa posición, no me sigan a mí. ¿Se entiende? Sí, pero entonces, a medida que vamos avanzando en esto, pareciera que la pregunta que decanta es si vamos a tener que interrogarnos sobre una reformulación societaria, digo, de un modo de vinculación, un modo de lazo, en función de empezar a plantear que si admitimos enseñanza que antes no, quiere decir que un modo de funcionamiento como el actual pareciera que nos genera interrogantes que no tienen salida, serían como obstáculos, digo, tomando en parte lo que dice Mariano, ¿no? Como por ahí el asunto es... Un ámbito de discusión entre a quienes hagan enseñanza, discusión acerca de esa enseñanza, un ámbito aparte a este. Vos decís un desdoblamiento, no sé. Bueno, yo lo pienso así. Pero también otro espacio, el que hace enseñanza o los que hacen enseñanza, que necesariamente tenga que pasar por otro espacio. Yo me pregunté así.
En las sociedades psicoanalíticas lacanianas, ¿todos piensan igual? Sí. No. Sí. No. Son todos iguales. Todos piensan igual. No, si uno va adentro, si vos te metes adentro, ves que hay... Claro, sí. Ricardo Rodríguez Ponte en la ESBA representaba una posición muy contraria a la de otros. Exacto, sí. Bueno. Sí. Pero finalmente no es crucial. Por eso pueden convivir perfectamente, porque no es crucial. Exacto. No es lo que en el programa de investigación de Lakatos es el núcleo central dogmático. No es un conjunto de ideas articuladas. Después vemos, como hemos leído. Pero me da la impresión que para nosotros, si quisiésemos transmitir una diferencia, es importantísimo evaluar cómo está esa diferencia entre nosotros. Porque entre nosotros sería distinto esa diferencia, porque para nosotros no hay un único psicoanálisis. Sí, Alfredo, pero una cosa es la diferencia interna, cómo se juega, y otra cosa es la diferencia de apertura respecto de las otras sociedades. Claro, en tanto enseñanza... Eso se tiene que cocinar Claro. adentro, pero el otro se tiene que plantear en relación al otro, porque Exacto. si no, digamos, siguen siendo 15 años más de discusión interna. Me parece a mí, no sé, como que... No entendí bien tu argumento, perdón, Mariano. Digo, una cosa es la diferencia que planteamos entre nosotros, teóricas básicamente, y otra cosa es la diferencia de apertura respecto de las otras sociedades. Claro, pero la diferencia entre... Ahí hay que generar una ficción de uno. Está bien, pero la diferencia... No, pero está bien, nada. pero la diferencia es entre nosotros. Por ejemplo, un análisis comienza cuando la persona que consulta se hace responsable de lo que dice. Para mí, un análisis comienza cuando la persona no se hace más responsable de lo que dice. Justo lo contrario. Y es cómo se concibe la entrada en análisis. O sea, no es la perversión masoquista en mujeres siglo XVII. Totalmente. Y eso podemos discutir, quizás no tengamos tan claro. Perversión masoquista en las mujeres siglo XVII. Denis de Rochemont y El amor y Occidente. No lo leí, bueno, está bueno. Pero hay cuestiones que tomar son una decisión hay de cuestiones que qué son presentamos cruciales. para afuera. ¿Eh? Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre cuál de esas dos formulaciones vamos a sostener como la formulación de apertura. Claro, Exacto. eso es lo que yo Podemos digo. seguir discutiendo Porque si podemos adentro. enseñar las dos, si enseñamos las dos, Ya está. si enseñamos las dos, entonces enseñamos como todos. Si enseñamos como todos, no hay tanto problema, porque no habría enseñanza de apertura. Claro. Sería la zaraza de todos, entonces cada uno que haga lo que quiera. Pero mi impresión es que habría que discutir las cuestiones cruciales. Si el goce es individual interno de la sustancia viva, sustancia gozante, ¿es 3D o no? La topología es una forma de hacer más claro a Lacan o cambia la sustancia de la cosa. Bueno, las ideas centrales. Bueno, por eso digo. Pero es me una, da me la parece que es una impresión cuestión más política que teórica. Exactamente. Me parece que es una cuestión más política que teórica. Porque yo lo veía más como una cuestión teórica más que política. a mí me parece, tomemos el caso de Miller. Miller, ¿por qué arrastra la masa de gente que arrastra? No porque todos piensen igual que él, Yo creo que teóricamente. sí. Yo creo que no. Yo creo que hacen caso omiso de sus diferencias y lo siguen. Yo creo que no. Yo creo que es una idea muy común de Occidente pensar yo gozo con mis síntomas. Y lo que yo gozo de mis síntomas es algo inexpresable. Esa es una idea súper común. Muchísimos pacientes vienen a la consulta y te dicen, la primera que te dicen es esa y no son millerianos. Yo creo que yo gozo finalmente de esto. Ahora, ¿cómo decir eso de lo cual yo? Y eso es Miller. Sí, y eso es el Yo programa. creo que sí, Eso es el programa. Ese es el programa. Me parece que la fuerza... Pero digo, después hay cuestiones. Yo hablo con gente que va a las conferencias de Miller, sigue a Miller, y hay un montón de cosas de Miller que Rey no toma, digamos. Pero al momento de ir a escuchar, lo van a Sí, pero escuchar son detalles lo que no toman. El núcleo argumentativo es freudiano, Claro, es la bueno. sustancia viva, Pero es eso- la pulsión y el goce. Me parece que pero ese- se trata de eso. La definición de goce de Jacques Miller es la pulsión de muerte más la libido. Hijo de puta. Dame de joder. Estás diciendo Freud con Sarasa.
Freud dijo pulsión de vida y pulsión de muerte, y este dice, goce es uno más el otro. Claro, como hay un solo goce, entonces uno más el otro. Es Freud. Miller sostiene Freud, y lo que sostiene Freud lo sostiene todo el mundo en el campo del psicoanálisis. Y eso no es subversivo. Freud no es subversivo en Occidente. Es lo que los psicoanalistas no quieren admitir. Los psicoanalistas creen que Freud es subversivo en Occidente. Lo que pasa es que nosotros deberíamos discutir eso. Para mí Freud es conservador en Occidente. Abrió un campo de posibilidades donde se puede aplicar una subversión. Pero la teoría que él aplicó, él terminó un proceso occidental, que es la interiorización del alma. Y la convirtió en un aparato Agrego un corporal. comentario. Lacan muchas veces reivindica a Freud también. Eso, por lo menos para mi lectura, se hace, no sé si confuso, pero no está negro sobre blanco en Lacan la diferencia central entre él y Freud. El seminario del año que viene va a ser eso. Hay las dos cosas en realidad, pero... Hay tres cosas en Lacan. Hay adhesión a Freud, hay crítica sistemática a Freud y hay frases ambiguas. Están las tres. Y bueno, quizás avanzar a Lacan sea eso. Poder ayudarlo a que se desprenda del resto de Freud. Eso sí sería una gran diferencia, salir de esa ambigüedad, ¿no? Por supuesto. Yo lo propuse en mi seminario del viernes pasado. Yo les propuse que el objetivo era desambiguar a Lacan. Y ese es un trabajo. Yo creo que podemos hacer. Ojo, para hacerlo no hay que respetar a Lacan por Lacan. Hay que tomar la frase que dijo, bueno, pero si él dice esto, esto y esto, y acá dice esto, hay que leerlo así, hay que leerlo ya, se contradice, se reafirma. Sí, Lacan también dice varias veces que el público al cual se dirigía no estaba preparado para escuchar lo que... Hay un montón de fórmulas. Hay que hacer un trabajo sistemático sobre esa parte de la enseñanza de Lacan. Y obviamente que si Lacan es el que viene después de Freud, y Lacan produce la enseñanza de Lacan, seremos nosotros los que podemos terminar de desambiguar lo de Freud, no lo va a hacer él. ¿Entienden? Lacan tiene dos patas, como todos. Arranca en Freud, que es esta baldosa. Y él le da el primer paso. No le puedes pedir que saque el otro. Ese lo tenemos que dar nosotros. Nosotros tenemos el otro. Y nos quedará uno acá. Es así, no se puede hacer de otra manera. No se puede hacer de otra manera. Si es que uno admite que eso habla y dice. ¿Entienden lo que te dice? No es un tipo, un Illuminati, de pronto un día se le ocurrió algo inexistente en la anterioridad. Lacan dio un paso. Bueno, pero me parece que llegó la hora de dar el segundo paso. Lo que pasa es que los psicoanalistas le hacen dar el paso para atrás. Porque los psicoanalistas solo quieren volver al pasado. Ese ya es un problema. Nosotros tenemos una revista que se llama El Psicoanálisis por Venir. No sé si ustedes se dan cuenta de la diferencia que eso implica en el decir psicoanalítico. Los psicoanalistas quieren volver al padre, a la familia, al estilo de lectura, como era el psicoanálisis. Antes los pacientes venían 2 veces por semana. El retorno. Todo, quieren retornar todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Casual? ¿O adhiere a su teoría del goce, adhiere a su teoría del padre, adhiere a su teoría de familia, a complejo de Edipo? ¿Entienden? A mí me parece que la mejor... Puede ser que sea un exabrupto. Conviene trabajar lo estructurado. De hecho, ¿ustedes no trabajan así con los pacientes? Las cosas que suceden, ¿no intentan ustedes articularlas? Bueno, queda abierto el debate. La podemos seguir con algún otro jueves que me parece que ya no hay, pero un grupo de discusión. Y en la asamblea yo lo voy a volver a proponer. Quizás un poco más desarrollado, pero lo voy a volver a proponer. Pero me parece que implica, me parece que también implica pensar el lazo societario. Obvio.